Bueno, buenas tardes alumnos. Continuando con la clase, el método científico, ya ustedes saben lo que significa, que el método científico es el medio, es el camino que nos va a permitir llegar a un objetivo, que el método científico tiene una serie de reglas para obtener con mayor facilidad el conocimiento científico, que la metodología es el conocimiento del método, como dice Pardinas, el estudio crítico del método, mientras que el método es la asociación de pasos que se deben dar para descubrir nuevos conocimientos. La metodología es el conocimiento de esos pasos. Todo método científico debe de partir a través de la verificación empírica. Se utiliza la comprobación de hechos, la experimentación controlada, que define y controla las variables. Recalcar que la diferencia entre las ciencias puras y las ciencias aplicadas en cuanto al método, las ciencias puras utilizan el método experimental, que serían las ciencias, mejor dicho, naturales, y las ciencias sociales utilizan el método científico, que es precisamente lo que estamos abordando. El método inductivo es un proceso que en él, a partir de estudios de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. Estudiar a partir de lo inductivo es ver las partes que comprenden el todo para poder verificarlas y comprenderlas de la mejor manera. Por ejemplo, mediante la observación de la productividad de un grupo de trabajadores ante determinados factores de motivación, se obtiene una teoría de la motivación de la industria. Todo método inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos de la experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos. Inicialmente se separan los actos más elementales para examinarlos en forma individual. Se observan en relación con fenómenos similares. Se formulan hipótesis que serían suposiciones y a través de ellos se experimentan para, digamos, generar una forma de comprobar el fenómeno de investigación. Lo inductivo, pues, otros métodos, el método de concordancia, que analiza varios hechos y observa los datos que concuerdan en relación con el fenómeno que se investiga. El método de residuo, cuando una parte del fenómeno se atribuye a otra de los antecedentes, se admite que esa parte o residuo es el efecto del grupo restante. El método inductivo tiene consigo siempre partir de lo concreto a lo abstracto. No vamos a un problema de violencia intrafamiliar, vamos a estudiar las partes y luego unirlas como un todo, ¿no? Siempre partes hacia ello, contrario al método deductivo, que parte primero de lo abstracto y luego a lo concreto. Lo deductivo, pues, parte a través de, consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una proposición general. El método deductivo, pues, una determinación de los hechos más importantes del fenómeno que se analiza. Deducción de las relaciones constantes de la naturaleza. Las deducciones anteriores se formulan a través de las hipótesis, a través de leyes que explican, a través de abstracciones que provienen a través de teorías ya elaboradas que expliquen el problema que está inmerso en esa realidad social. El método sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. El historiador que realiza esta investigación meramente documental y de campo acerca de una comunidad integrando todos los acontecimientos de determinada época, aplica el método sintético. En el método analítico, pues, se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos. Por ejemplo, separamos a las matemáticas, a la química, a la biología, mejor dicho, a la biología, la separamos a partir de la experimentación y el análisis de gran número de casos. Un ejemplo de esto es el método de Iván Petrovich Pavlov, que consistió a través del conductismo, cuestión del conductismo, una teoría que se basa a través del estímulo y respuesta, que conlleva mucho al modificar la conducta, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales, porque él precisamente lo experimentó a través de un perro para comprobar que todo estímulo conlleve a una respuesta, es decir, que un premio conlleva una respuesta. Eso es meramente importante de considerar. Y por otra parte, existe una íntima relación entre el método deductivo y el sintético, y el método inductivo y analítico, que al fin y al cabo van siendo prácticamente lo mismo, ¿no?
La característica esencial del método dialéctico es que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Aquí podríamos hablar ya de Federico Hegel, que dice que los fenómenos están en constante movimiento, que los fenómenos sociales están en movimiento, que pueden variar constantemente, que la persona que es alcohólico puede salir del problema, pero puede volver a regresar al problema, es decir, todo está en movimiento, y esto conlleva a entender que los fenómenos son prácticamente fenómenos que cambian mutuamente. El postulado del método dialéctico es que la realidad no es algo inmutable, sino es que es algo meramente lleno de contradicciones. Es decir, como decía Hegel, es una cuestión de que existe una tesis que afirma, una antítesis que niega y una síntesis que reafirma la situación que está conllevando. Al fin y al cabo, el método dialéctico también es un método lleno de contradicciones para llegar a entender a una verdad que nos permita comprender un fenómeno de estudio. El método dialéctico postula que para estudiar los fenómenos necesarios considerar que la vida comunitaria cambia, que decía yo, constantemente, el individuo que estamos estudiando, por ejemplo, puede cambiar sus emociones, y puede salir en un momento dado del problema y puede volver a regresar, porque es un sujeto complejo por naturaleza, es un sujeto lleno de contradicciones, y que podemos afirmar que él mismo diga que ya está bien, nosotros le damos de alta a terapia y puede volver a recaer, ¿no? Cuestiones así que pueden llevarnos a entender la importancia que es el método dialéctico. Cada forma social tiene sus características propias, cada fenómeno social debe ser estudiado en su transformación meramente interna. Los procesos sociales son meramente cambiantes, no son procesos estáticos, sino procesos que van cambiando a través del movimiento que existe, de la realidad social del fenómeno en el cual está implicado. Y bueno, entender esta parte, ¿no? Entender esta parte que es meramente importante de comprender, de tener una noción concisa de los tipos de métodos que nos pueden ayudar. En los enfoques cuantitativos nos puede ayudar el método deductivo, mientras que los enfoques inductivos, lo que son enfoques cualitativos, nos puede ayudar el método inductivo.